Bien amigos, llegó la hora, vamos a dar inicio. En la sesión de ahora tenemos programado dos charlas. Feedback aquí. Dos charlas, les decía. La primera a cargo del magíster Jorge Guevara y la segunda a cargo de Isamara Cota. Ya vamos a hablar después de esta charla inmediatamente. Pero de momento la charla estará a cargo del colega salvadoreño Jorge Guevara. Él es un contador público autorizado, varios años ya, muchos años de experiencia profesional. Es coach certificado, consultor, inscrito en varias entidades, autorizado para trabajos de consultoría en organismos internacionales. Eh, bueno, es además un conocedor de los temas de finanzas, ya que tiene una maestría en negocios con énfasis en finanzas. Y pues es una labor que no solo lo hace a nivel profesional, sino también académico, así que se mantiene al día con esos temas. Muchas gracias, Jorge, por tu ayuda con esta charla y te damos los micrófonos en tus manos para que puedas poner tu presentación y compartir los temas con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Mario. Para mí es un placer compartir con ustedes en este espacio que tenemos para poder compartir aspectos financieros, contables, de auditoría, sobre todo en la situación que estamos pasando actualmente. Vamos a ver ahora, en esta oportunidad, el tema que se llama finanzas en tiempos de cambio, estrategias de corto plazo. Y vamos a ver qué podemos hacer, no tanto, por ejemplo, la crisis actual, sino el salir de la crisis. Tenemos bien sabido, por ejemplo, que algunos países ya salieron de esta etapa, de la etapa que estamos de confinamiento, de cuarentena, y ya están en una etapa de apertura económica. Aquí en El Salvador se tiene planificado que el martes próximo se comience con unas fases, son 5 fases en total. Cada fase corresponde a 21 días. ¿Y para qué? Para que algunos sectores vayan iniciando en la fase respectiva para la reapertura económica. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Entonces, mientras se abre, entonces eso es lo que vamos a pretender ver ahora, algunas estrategias de corto plazo, algunas cosas que tenemos que hacer financieramente para poder enfrentar ya la salida nuevamente de la apertura económica que vamos a tener próximamente en nuestro país. En algunos países, como les comentaba, ya salieron. Algunos ya están, por ejemplo, enfrentando una segunda oleada, ya por medidas de seguridad, medidas que no se tomaron. Y en esta ocasión vamos a ver qué podemos hacer nosotros mientras eso inicia. Bueno, Mario ya me estuvo presentando por ahí, ¿ya? Y algunas certificaciones que tengo, ya licenciado en Contaduría Pública, tengo maestría en Administración de Empresas, con certificado. Mi nombre es Jorge Guevara, por si no lo escucharon al principio. Y aquí aparece algunos elementos que pueden verlos ustedes ahí, de mis certificaciones: consultor empresarial, auditor externo, formador y evaluador de competencias laborales y al mismo tiempo conferencista. Ya, si se notan, por ejemplo, ahí estaba antes de la cuarentena y ahora en la cuarentena ya es un look un poco diferente. Bien, ¿qué vamos a ver en este webinar, en esta charla? Que vamos a ver qué podemos hacer después de la cuarentena, cómo establecer una disciplina financiera y qué acciones podemos realizar para enfrentar la nueva realidad. ¿Ya? Porque ya a partir de los hechos que pasaron en esta cuarentena, ya estamos viendo una luz al final del túnel y estamos enfrentándonos ya a una nueva realidad, ya aspectos que nosotros no habíamos considerado inicialmente. Recordemos que en el mes de febrero teníamos planes, en el mes de febrero teníamos plan de trabajo, teníamos presupuesto, teníamos un montón de cosas, y en marzo se declaró esta cuarentena, esta pandemia, y tuvimos que confinarnos, encerrarnos, cerrar negocios. Vamos a poner, ¿qué vamos a ver o qué objetivo perseguimos con esta charla?
aprender algunas herramientas, una adecuada toma de decisiones financieras a corto plazo en tiempos de cambio que permitan gestionar acciones oportunas y efectivas. Algo de contexto para que recordemos más o menos cómo fue esto. En menos de 2 meses, porque en diciembre del año pasado, 2019, en Wuhan, allá en China, nos dimos cuenta que existía una enfermedad, COVID-19, por un coronavirus, ¿ya? Y eso cambió el panorama mundial. Después de tener tanto tráfico, congestionamientos, ahora tenemos calles solas en algunas regiones, en algunos países hay una restricción vehicular. En el caso nuestro, El Salvador, hay una restricción del transporte público y el transporte privado sí se sigue movilizando. No hay partidos de fútbol, no hay eventos deportivos con un montón de gente, con público. Ahora son eventos, si se han fijado, la Liga Española lo está haciendo con muñecos, con cartones, para representar los fans o las personas que van a ver el partido o el evento deportivo, previo pago por ello. Entonces aparece una forma como representa a las personas. Y en otros lo hacen en puertas cerradas. Luego de tener colegios y escuelas abiertas con un montón de niños, ahora vemos que están las escuelas cerradas. No hay educación presencial, sino que tenemos educación virtual. Después de tener una cercanía con las personas, abrazarnos, saludar a otra persona, ahora tenemos un distanciamiento físico, ¿ya? No es social porque siempre seguimos conectados con las personas, pero sí un distanciamiento físico. Esto conlleva a que, por ejemplo, después de ir a la oficina bien vestidos, bien formales, ahora, por ejemplo, nos ponemos la pijama y nos ponemos la ropa formal encima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no nos ven. Y estamos esperando, después de ser un evento presencial, un evento donde teníamos 20, 30, 40 personas, ahora lo hacemos de forma virtual, ya utilizando plataformas como la que estamos usando nosotros actualmente, que es el Zoom. Pero no todo se ha perdido, ¿ya? Porque hay muchas empresas que han cerrado. Hasta la fecha hay muchas empresas que están cerradas. Hubo lo que se le llama el famoso suspensión del contrato de trabajo. Muchos trabajadores después del primer mes ya no recibieron sueldo porque las empresas se les acabó la liquidez. Ojo que hay que diferenciar entre lo que es riqueza y lo que es liquidez. ¿Ya? Una empresa puede ser grandota, puede tener equipos y activos, pero no puede tener liquidez, ¿ya? Entonces, la liquidez se les acabó rápidamente. ¿Quiénes han salido favorecidos? Empresas de streaming, tales como Netflix, Amazon, por los servicios a domicilio, por las entregas a domicilio de las compras que nosotros hacemos por internet. La comida rápida, muchas empresas empezaron a crear sus propias apps o sus ventas en línea, ventas online, y los cursos en las plataformas virtuales, las que conocemos como los cursos online gratuitos que tenemos acá. Muchas universidades, muchas academias han cambiado ahora su modalidad presencial a una modalidad virtual. ¿Ya? Entonces todas las carreras, los diplomados, ahora están en formación virtual, formación en línea. Veamos, aquí en el tema de el liderazgo, tiene mucho que ver el liderazgo financiero, ya bajo el enfoque financiero, y uno de ellos tiene que ver con que durante una crisis el buen liderazgo ofrece estabilidad y perseverancia, ya perseverancia. Ahora más que nunca es fundamental llevar a cabo un análisis objetivo de la situación sin dejarse contaminar por la negatividad y el miedo, con el objetivo de tomar las mejores decisiones y reaccionar de la forma más adecuada. Tenemos que mantenernos enfocados, ¿ya? Como líderes en una empresa, una organización, en nuestra familia. Tenemos que enfocarnos adecuadamente. Primero, cuando los líderes se distraen, pierden el contacto con las personas, con la esperanza y son víctimas del miedo.
son víctimas del miedo y esto contagia a su gente, ¿ya? Porque no actúan de una forma, eh, no actúan de una forma positiva, con un enfoque realista y una perspectiva real. John Maxwell nos menciona que solo porque el cielo de otra persona se está cayendo, no significa que el cielo del líder también lo esté. Los líderes deben disciplinarse para mantenerse enfocados en tiempos de crisis. Y eso es lo importante en finanzas, mantenernos enfocados. ¿Por qué? Porque a veces, por el miedo o el temor, realizamos gastos o realizamos compras que no son eh, adecuadas u oportunas en el tiempo que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes que a principio de la crisis, de la pandemia, la gente compraba un montón de papel higiénico, compraba sanitizante o alcohol gel a montones? Y lo que ocasionó fue que empezó a escasearse ese producto en el mercado. Ya empezó a escasearse, no se pudo encontrar cantidades para todas las demás personas y empezamos a ver que las personas empezaron a acaparar papel higiénico. ¿Qué tenía que ver el papel higiénico con lo que estábamos viendo? Pues casi nada, pero la gente tenía esa sensación de pérdida. Hicieron compras de pánico. Ya, las compras de pánico son un fenómeno que ocurre ante alguna crisis y que puede elevar los precios e impedir que las personas que realmente necesitan determinados bienes no los consigan. ¿Ya? Y eso, y esas compras de pánico, y esas compras que se hicieron, afectó el bolsillo de las personas. Recordemos que algunas empresas cerraron, a algunas empresas solo les pagaron un mes, no les pagaron los 2 meses, y lo que ocasionó que el poco efectivo que tuvieran lo gastaron en bienes que no los iban a necesitar todavía, o bienes que tenían que almacenarlos o resguardarlos. ¿El mercado qué pasó? El mercado empezó a escasear productos, no encontramos productos básicos en el mercado, ¿ya? Y eso empezó a incrementar los precios. ¿Qué es lo que origina esas compras de pánico? Sentir que está perdiendo algo y puede impulsar a gastar más de lo debido, más de lo que tendríamos que haber gastado si nos hubiéramos controlado o autoliderados. Bueno, otro ejemplo acá, por ejemplo, empezaron a regular las compras. En muchos lugares empezaron a definir que solamente, por ejemplo, tantos artículos por persona ya podían comprar, ya no podían comprar todas las cantidades que quisieran. En unos, por ejemplo, solamente un cartón de huevo, en otra solamente un pack, otra solamente un six pack y así sucesivamente. También las compras impulsivas generan esta reacción. ¿Ya? Comprar comida en exceso sin tener un resguardo adecuado. Algunas personas compraron de más, comida de más, y que como no se consumía normalmente, a algunas personas se les arruinaba o no tenían los lugares adecuados para resguardarlos. Compras de cosas innecesarias en Internet, por ejemplo, suscribirse a servicios de streaming que no se consumirá lo suficiente. Compra de juegos en línea, entre otros. Compras de bebidas alcohólicas para pasar la cuarentena, ¿verdad? Para irla pasando ya un poco tranquilos. Uso de tarjeta de crédito para compras automáticas en línea. Y ojo, estos gastos imprevistos afectan el bolsillo tanto hoy como a futuro. En algunas suscripciones nos piden, por ejemplo, pagar de forma anticipada un año. ¿Por qué? Porque hay una oferta. Si yo pago mensual me vale tanto, pero si yo lo pago al año me cuesta tanto y yo tengo una sensación de que estoy ahorrando. ¿Ya? Pero el problema es de que voy a estar amarrado por un año, ¿ya? Y que todos los años me va a estar cargando eso a mi tarjeta de crédito. Y eso puede afectar mi bolsillo, tomando en cuenta que he perdido mi capacidad de generación de liquidez, he perdido mi trabajo o he perdido clientes, porque ese es otro aspecto que tenemos que considerar más adelante. Las fases para el manejo de la crisis nos vamos a enfocar en la fase 2 y en la 3. ¿Ya? En la fase 1 ya sabemos que está la reacción inmediata a la crisis, la fase 2 tiene que ver con la gestión apropiada de la crisis y la fase 3 ajustar el modelo de negocio, que es donde están enfocadas las acciones o las estrategias de corto plazo para poder enfrentar esta situación.
La fase 1 tiene que ver con la reacción inmediata de la crisis. Y aquí tenemos que preguntarnos y hacernos un pequeño diagnóstico o hacernos un FODA para hacerlo más fácil. Una respuesta inmediata, decidida y contundente a la crisis. Y aquí tenemos que identificar los principales riesgos operativos y financieros del negocio. Y tenemos que contestarnos ciertas preguntas en este foro. ¿Cómo está nuestra cadena de suministro? ¿Nuestros proveedores tienen capacidad de continuar abasteciendo de productos en el futuro cercano? Algunos proveedores ya cerraron y a lo mejor se ve difícil que vuelvan a abrir hasta dentro de 3 o 4 meses. ¿Qué voy a pasar con mi cadena de suministro? ¿Podemos identificar nuevos proveedores para comprar en condiciones favorables de acuerdo a las circunstancias? ¿Cómo está la demanda de nuestros productos o nuestros servicios? Ya, vaya, por ejemplo, les voy a comentar. En mi caso, el mayor rubro es la auditoría, la contabilidad. Muchos clientes míos que son de auditoría han cerrado. Han cerrado operaciones porque hay un decreto legislativo, un decreto ejecutivo, perdón, y una ley que solo establece qué empresas van a estar abiertas. Y la mayoría de mis clientes están cerrados. La auditoría no se puede realizar porque primero el contador no llega a trabajar, lo está haciendo desde su casa. La contabilidad sí se está llevando, en algunos se está llevando vía home office, nos están mandando documentos, pero la parte de auditoría no. Entonces estamos esperando hasta que abran y la empresa empiece a ponerse al día con la contabilidad que nosotros vamos a poder hacer la auditoría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los contadores no están llegando. ¿Y por qué les digo esto? Porque existe esta pregunta. ¿Nuestros productos o servicios son prioridad para nuestros clientes? ¿Ya? Entonces a lo mejor no. Ellos ahorita están enfocados en establecer medidas de bioseguridad, poner mamparas, poner distanciamiento físico, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces tenemos que evaluarnos y ver si nosotros somos importantes para el cliente. ¿Qué pasa con nuestros clientes? ¿Continúan operando? Se espera que continúen operando en el corto plazo. Se prevén pérdidas importantes derivadas de la irrecuperabilidad de saldos pendientes de cobro. Existen medidas paliativas de reactivación económica impulsadas por el gobierno a las cuales podemos optar. Y aquí tenemos que evaluar y tenemos que considerar la liquidez. ¿Ya? Ojo, la riqueza no es igual que la liquidez. La riqueza son nuestros activos físicos que nosotros vemos. ¿Ya? Pero se podrán realizar y volverse efectivo o volverse líquido va a depender del tipo de activo. Recordemos los activos corrientes y los activos no corrientes. Tradicionalmente, la gestión financiera se ha caracterizado por maximizar los niveles de rentabilidad y la generación de valor de un negocio. Pero en situaciones de crisis y ante una eventual caída en las ventas, el enfoque cambia, ya que la liquidez se antepone de tal manera que lo importante es asegurar que el negocio sea capaz de hacerle frente a sus obligaciones de pago, no sin antes haber establecido un orden de prioridad y honrar dichos compromisos. ¿Qué es lo que permite pagar sueldos y salarios? La liquidez. ¿Qué es lo que permite pagar los servicios básicos? La liquidez. ¿Qué es lo que permite pagar a mis proveedores? La liquidez. No es la riqueza, sino la liquidez, el dinero en efectivo. Si yo no estoy cobrando, si yo no estoy vendiendo al contado, si mis clientes no me están pagando las deudas que tienen conmigo, difícilmente yo voy a poder hacerle frente a los compromisos de pago a corto plazo. Entiéndase empleados, entiéndase planilla, entiéndase proveedores. Y aquí es lo importante, establecer una gestión de crisis. ¿Ya? Tenemos que garantizar la continuidad del negocio en la parte operativa, la gestión de crisis en la respuesta de emergencias, la toma de decisiones y la comunicación hacia su grupo de interés, previo, durante y posterior a la crisis. Aquí es importante que el líder dé la cara, que se enfrente a una situación que tiene que resolver en conjunto con su empresa. ¿Qué tenemos que hacer en esta etapa? ¿Qué estrategias tenemos que realizar a corto plazo? Ojo, reducción de costos y gastos.
Revisión de costos fijos. Algunas empresas, por ejemplo, ya están evaluando y decir, bueno, mis empleados están trabajando adecuadamente desde su casa con el teletrabajo o con el home office, ya debo de empezar a considerar reducir el costo del alquiler y buscar una oficina más pequeña, ¿ya? Donde yo solamente tenga recepción de papelería, de documentos, de correspondencia y pequeñas reuniones con mis clientes, ¿ya? Porque ahora los clientes ya no se reúnen físicamente o presencialmente, ahora lo hacen vía Zoom, vía Meet, vía Microsoft Teams. Con los empleados me reúno vía virtual, ya no necesito estar pagando 2.500, 3.500 o $4.000 de alquiler de un local lujoso. Ahora viene la revisión de los costos fijos. Ojo, una oficina lujosa ya no es tan importante ahora para la continuidad del negocio. Identificar clientes poco rentables, reorganización de rutas de distribución de productos y optimizar el combustible, revisar y optimizar el uso de teléfono fijo, celular, internet y entre otros. Ya no voy a tener a la gente, por ejemplo, en una oficina. A lo mejor ahora les pago una prestación, la conexión a internet, por ejemplo, para que se conecten desde su casa. Renegociación de contratos de alquiler o buscar nuevas opciones. Optimizar el uso de energía eléctrica, cambiar a luces LED, horarios de encendido de aire acondicionado, entre otros. Y considerar el uso de servicios de outsourcing, tales como servicios de contabilidad, payrolling, que son de planilla, auditoría interna, logística, entre otros. Ya no va a ser necesario tener empleados físicos que estén ahí en la empresa, sino que ahora puedo contratarlos vía outsourcing, para que desde su casa o desde un lugar remoto me brinde servicio, que es lo que estamos haciendo actualmente en muchas empresas. Ya no, como no se pueden desplazar a las empresas porque tenemos restricción y porque tenemos ese factor de contagio, entonces lo están trabajando desde su casa. ¿Ya? Entonces nos ahorramos el costo fijo del aire acondicionado, el agua, el café, el mobiliario, la depreciación del equipo, estando las personas trabajando desde su casa. Negociar con proveedores. Dentro de estrategias de corto plazo tenemos que ver, es fundamental no endeudarse más de la cuenta. Llegar a acuerdo con todos los proveedores para lograr mejores precios. Los pagos que se tengan pendientes no generen intereses o incluso conseguir que la deuda no vaya creciendo día a día. Medir la rotación de los inventarios. Los inventarios, por ejemplo, en las empresas de alimentos o los restaurantes, ha sido un factor clave. ¿Por qué? Porque recordemos que los inventarios en las empresas de restaurantes o de servicios alimenticios son perecederos. Ya imagínense haber comprado tantas libras de carne, tantas libras de verdura, pero por estar cerrado no lo pude vender. Entonces se perdió. Es una pérdida, un costo operativo que tengo que afrontar. ¿Qué implica eso? Revisar mi modelo de negocio. Cambiar de la modalidad presencial a la modalidad domicilio, por ejemplo, para no perder ese inventario. ¿Ya? Medir la rotación de inventarios y advertir si estamos para suplir la demanda actual en el periodo de crisis sin necesidad de efectuar más compras. Negociar con clientes, ofrecer descuentos por pronto pago. Recuerden que así como nosotros tenemos problemas de liquidez como empresa, como negocio, también los clientes están enfrentando problemas de liquidez. Mantener un contacto más cercano con los clientes. Recuerde que ellos también están enfrentando su propia crisis. Facturar y entregar a tiempo las facturas y mantener un contacto cercano con los encargados de pago. Enfóquese en los que están con saldos con mora para ofrecerles condiciones flexibles de pago. Recordemos que esto tiene que ver con prioridades y mientras más cercano estemos con nuestros clientes, más posibilidades hay de que nos paguen de forma más rápida. Negociar con instituciones financieras, ¿ya? Acercarse para renegociar plazos y condiciones de crédito.
Aquí es la parte muy importante que tenemos que generar una credibilidad ante las instituciones financieras, no escondernos de ellas, dar la cara y decir, mire, estamos en este problema y al nomás finalizar, vamos a hacer esto y hacer esto. No estamos pidiendo que se nos condonen las deudas, ni mucho menos que se les perdone. Lo que estamos haciendo es reestructurando esa deuda de tal forma que sea más manejable para la empresa o el negocio que nosotros estamos teniendo. Aún en condiciones de crisis, puede buscar opciones de financiamiento que pueden servir para cubrir sus necesidades de efectivo, tales como pago de costos y gastos fijos, planilla, impuestos, entre otros. Pero siempre bajo la óptica de cambios de proyecciones de ingresos y asegurar flujos futuros. No deje de pagar sus deudas financieras, aunque pague sus cuotas al 50% del valor de estas, pero renegociar rápidamente lo pendiente de pago. No hay mejor forma que en un momento de crisis o en un momento de cambios nos veamos flexibles y optimistas con respecto al futuro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo importante es que nosotros transmitamos esa sensación de seguridad y optimismo a las instituciones que le debemos y también a nuestros empleados. Establecer estrategias de promoción, ¿ya? Mantener el volumen de ventas con los clientes actuales o al menos procurar que no disminuyan. Implementar mecanismos y estrategias que ayuden a estar en la mente de los clientes. Que sepan que estamos ahí, que sepan que estamos trabajando. Que sepan que aunque estamos trabajando desde nuestra casa con un servicio home office, seguimos trabajando y estamos pendientes de ellos. Ofrecer productos o servicios que puedan necesitar nuestros clientes para generar flujo de efectivo. Y esta es la parte muy importante que tenemos que analizar y evaluar para establecer nuestra continuidad y generación de liquidez. Reconvertir parte de nuestro negocio en ventas en línea o con un mecanismo similar o vender a un mejor precio. Reconvertir nuestra capacidad productiva en vender artículos que necesitan nuestros clientes en estos momentos. Ya si nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a la fabricación de la industria textil, podemos nosotros reconvertir en elaborar mascarillas, por ejemplo, para vender. Y esto es para generar liquidez, para generar efectivo. Si nosotros nos dedicamos a vender pizzas o hamburguesas, por ejemplo, en un restaurante, buscar la forma de ofrecerlas en línea o que la gente las compre en una aplicación o en una página web que nosotros podemos crear y establecer el servicio a domicilio para entregarle ese producto al cliente. Si nosotros nos dedicamos a la industria X o Y y si tenemos capacidad para reconvertir, lo podemos hacer. Podemos reconvertir para ofrecer productos o servicios que los clientes realmente necesiten. Afortunadamente, todas las crisis generan un efecto de rebote, es decir, tras la caída inicia un proceso de recuperación. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, aquí en El Salvador, entre más o menos octubre o noviembre, porque agosto más o menos finaliza la quinta fase. Vamos a seguir así, vamos a tener un PIB bastante bajo, vamos a caer en el PIB y se espera que más o menos en el 2021 nos estemos recuperando, tengamos el efecto de rebote. Algunos analistas estiman que si bien este año será que acumule la mayor parte de los efectos adversos de la crisis, el 2021 será el año que nos vamos a recuperar. Para eso tenemos que prepararnos. Por ejemplo, tenemos que reinventar nuestro negocio. Muchos aseguran que el mundo jamás volverá a ser el mismo y hay que estar listos para operar en la nueva normalidad. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Los cines, por ejemplo, no sé si ustedes han visto las noticias, que en Alemania los cines están quitando algunas butacas para dar el espacio físico o el distanciamiento físico entre las personas. En México, tanto Cinépolis y algo otras, Cinemark, por ejemplo, están estableciendo protocolos de seguridad para el ingreso de las personas a los cines. Por ejemplo, van a higienizar y desinfectar las salas y los asientos después de cada película. En algunos lugares, por ejemplo, van a hacer ahora los salones de belleza, van a ser como por citas, ya un preregistro.
una presita para que los atiendan. Ya no va a ser como antes, de que estaban 20, 30 personas esperando a pasar. Ahora se van a tener que limitar las personas que ingresen a la sala de belleza o la peluquería. Y así muchas áreas comunes que nosotros conocíamos antes, los restaurantes, por ejemplo, que siempre estaban abarrotados, siempre estaban llenos, a veces había hasta colas para entrar, hoy ya no, hoy van a ser menos mesas, ahora va a ser un servicio que se va a solicitar en línea o presita, y vamos a ver lugares que, por ejemplo, van a haber alfombras en los pisos para desinfectar los zapatos cuando entremos, mamparas de acrílico, no sé si lo han visto, en los supermercados ya están poniendo los cajeros mamparas de acrílico para que no exista contacto físico con las otras personas, los clientes que compran. Y eso requiere una inversión, eso requiere liquidez, eso requiere que tengamos efectivo para comprar. A los empleados ya no van a estar tan juntos en cubículos como estaban antes, ahora van a estar separados de un cubículo de diferencia, van a tener que comprar alcohol gel para que los empleados se limpien las manos, van a tener que utilizar mascarillas protectoras acrílicas en la cara, y así sucesivamente vamos a ver un montón de cosas muy diferentes de lo que nosotros conocimos allá por el mes de febrero de este año. ¿Ya? Y para eso tenemos que ajustarnos. Tenemos que establecer medidas de seguridad para los empleados. Pero eso se nos abre también un abanico de oportunidades. ¿Ya? Debemos estar abiertos y experimentar nuevos caminos y nuevas formas de hacer negocios, tales como identificar nuevos nichos de mercado, búsqueda de nuevos clientes, buscar nuevos rubros o nuevas áreas. Aquí es muy importante, por ejemplo, abrir una tienda en línea o ofrecer venta en línea, que podamos recibir pedidos en línea o que podamos entregar pedidos a la casa de las personas a forma de domicilio, más soporte y contacto con clientes en línea, implementación del Internet de las Cosas. Por ejemplo, tenemos que ir pensando en poner sensores de temperatura de infrarrojo en las oficinas para saber si alguna persona ha sobrepasado el límite de su temperatura. Recordemos que a 37 grados, nuestra temperatura está de 36, 36.5, y a 37 grados en adelante la persona está experimentando un alza de la temperatura y a lo mejor puede tener un contagio o una infección de alguna enfermedad. No puede ser solamente coronavirus. Pero tenemos que poner ahora sensores infrarrojos de temperatura. Tenemos que poner cámaras de videovigilancia ahora porque a lo mejor desde la casa estamos monitoreando la oficina, las bodegas. Y tenemos que establecer un proceso de automatización en la nube. ¿Ya? Ahora se vuelve muy, muy importante el trabajar en la nube. Servicios de contabilidad en la nube, servicios de finanzas en la nube, Power BI en la nube. Tenemos que ahora, ya no es necesario solamente tener un software y tenerlo en la computadora en la oficina. Ahora tenemos que tener acceso en cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Tenemos que invertir en eso. Y esa inversión implica efectivo, ¿ya? Y esa inversión implica adquirir préstamos, adquirir financiamiento, que es lo que nosotros tenemos que hacer para garantizar la continuidad de nuestro negocio. Tenemos que plantearnos nuevos escenarios. Por ejemplo, una vez, ya deberíamos de estar trabajando en eso, porque ya una vez que se abre la economía nuevamente, tenemos que reestructurar las proyecciones y el plan estratégico. Ya no es lo mismo el presupuesto que hicimos el año pasado para el 2020, ahora ha cambiado totalmente. Entonces, tenemos ahora que reestructurarlo nuevamente, definir nuevas proyecciones de ingresos, definir nuevos rubros, revisar objetivos estratégicos, porque ya hasta ahorita, por ejemplo, estamos en junio, ya se nos fueron 6 meses y ya dentro de 2 semanas este mes se nos termina y ya estamos empezando a hacer las proyecciones para el próximo año 2021. Ya solo tenemos 6 meses para cumplir los objetivos que hemos planteado para este año. Revisar y replantear los nuevos planes operativos tienen que ver con presupuestos, definir los nuevos flujos de efectivo, de dónde va a provenir nuestro cash flow, rediseñar planes de inversión
plataformas, nuevos servicios, entre otros. Elaborar nuevos presupuestos, porque ya cambió esto, ya es diferente, ya no es como lo habíamos hecho el año pasado, entre otros. Ya tenemos que definir ahora quiénes son nuestros clientes potenciales, cuánto va a ser la rentabilidad por el cliente, cuánto de eso va a ingresar en efectivo. Porque ahora ya no es tanto la rentabilidad, sino la liquidez o el efectivo que va a ingresar. Tenemos que priorizar los gastos, ¿ya? Es importante tener claras las prioridades en los gastos. ¿Cuáles son la alta prioridad? Por ejemplo, productos de higiene, alimentos, medicina y salud. Mediana prioridad, alquileres, agua, luz y la deuda más importante. Y la baja prioridad puede ser comida rápida de forma frecuente, bebidas embriagantes, teléfonos caros, servicios caros que en tiempos normales no los estaríamos adquiriendo, y no gastar de más en bienes que son perecederos o de difícil conservación, o aquellos bienes que requieren firma de contratos a más de un año plazo en adelante. Ya, ¿qué tenemos que hacer después de la cuarentena ya cuando se haya abierto la economía? Ojo, tenemos que pensar en el futuro, en medidas de largo plazo. Y esto puede ser una oportunidad para repensar todos los egresos. Por ejemplo, cancelar todas esas membresías a servicios que tal vez no utiliza o que no disfruta lo suficiente como para renunciar a su salud financiera. Lo mismo para los gastos hormiga. Pues los cafés de cafeterías caras, de hecho, salió una noticia ayer que Starbucks ha cambiado o va a cambiar su modelo de negocio como lo conocemos actualmente. Starbucks era conocido como el tercer lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que no es ni la casa ni es la oficina, pero le gustaba departir con las demás personas. Eso se le llama tercer lugar. Ya paso tiempo en la oficina, paso tiempo en mi casa y pasaba bastante tiempo en Starbucks con mis amigos, ya tomando café, haciendo negocios, navegando o departiendo con familiares y vecinos. Ahora ya va a replantear eso. Ahora ya no, la gente ya no se va a poder reunir como antes en la nueva normalidad. Ahora simplemente se van a enfocar en café a domicilio o para llevar. Entonces su modelo de negocio va a cambiar. Incluso buscar un alquiler más económico es un cambio que mejorará la salud financiera. Ya no es necesario tener una oficina en un edificio caro porque ya los clientes ni van a ir, porque los clientes ahora lo pueden hacer con una videollamada, lo pueden hacer en un lugar más accesible sin necesidad de visitar un edificio caro o una oficina cara. Ojo, aquí lo importante es prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Y esperar lo mejor. Tenemos que pensar en el futuro, como lo decía en la lámina anterior. Si en estos tiempos de crisis se pueden presentar ofertas atractivas, hay que tratar de mantenerse dentro del presupuesto. Parece que está frisada tu imagen, estimado Jorge. Quizá haya tenido algún problema de internet local. Sí, en efecto, se cortó, se cortó. Ya no tardará en entrar. Vamos a ver qué pasa. La internet ahora no está tan óptima que digamos en todas partes. Está con problemas. Ahí lo tenemos nuevamente. Adelante, Jorge. Hola, hola, sí, se me cortó ahí el Sí, internet. no hay problema. Eso pasa en las películas y en Sí, la vida real. sí, sí, sí. Voy aquí a continuar. Quiero ver. Estábamos acá. Ya, ahí está. Tenemos que empezar en el futuro,
les estaba diciendo, recuerda que nos encontramos en un periodo bastante incertidumbre, nos ha sacado de nuestra zona de confort, ¿ya? Y nos ha llevado a una zona de incertidumbre a todos en general, y comparar cada cierto tiempo tus gastos e ingresos reales contra lo que se presupuestó para este periodo. Así podrás mantenerte dentro de lo planificado. Y finalmente, trata de mantener la calma, de contener nuestras emociones y no te dejes guiar por información falsa. Hemos sido invadidos de sobreinformación en estos meses que hemos estado en pandemia. Hay mucha información, dentro de ella hay información verdadera y la mayoría es falsa, y tenemos que aprender a manejar o a filtrar ese tipo de información para no caer en malas decisiones por culpa de los fake news o de las noticias falsas, ¿ya? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que tener en cuenta, que mucha de la información que nosotros encontramos en las redes sociales, en la televisión, en las noticias, puede ser que una parte sea falsa y otra parte sea verdadera, y tenemos que aprender a filtrarla. Hay un video muy interesante que tiene que ver con la actitud, ya que lo vamos a ver aquí a continuación. El video dura como unas 2 horas. No es broma, no vamos a ver, solo se llama el virus de la actitud. En el virus de la actitud hay diferentes tipos de personas, ya que nos muestra en ese video. Está el alterado, el perfeccionista, el resistente, el que dice ese no es mi trabajo, el esparcidor de rumores, el no comprometido y el pesimista. ¿Ya? ¿En cuál de ellos estamos nosotros en la empresa, por ejemplo, en nuestro negocio? ¿En cuál nosotros nos enfocamos? ¿Ya? Recordemos que una mala actitud es peor que un virus, ya se propaga rápidamente. Y eso nos lleva a que nosotros no nos comportemos a la altura de la situación. ¿Ya? Entonces, tenemos que enfocarnos, tenemos que saber cuál es mi actitud y cuál es la noticia que nosotros eh, tenemos que manejar para poder tomar una mejor decisión. Ahora bien, ¿qué nos, ¿por qué dice que no vas a poder? Que no vas a poder, yo he visto flores romper el asfalto. Vamos a salir bien de esto, vamos a salir de esta situación. Esta crisis que tenemos es temporal. Estas acciones que nosotros estamos haciendo nos lleva a que tengamos la cabeza fría, las emociones controladas para poder tomar una mejor decisión. Y sobre todo, que sepamos tomar decisiones financieras realistas que nos permitan a nosotros mantener nuestra liquidez de la mejor forma posible. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes. Estos son mis correos que aparecen ahí. Muchas gracias por su tiempo y entramos, si gustan, a preguntas o consultas que ustedes quieran hacer de lo que acabamos de ver. Excelente, Jorge. Muchas gracias, Jorge Guevara, con su excelente charla. Finanzas en tiempos de cambio, estrategias de corto plazo. Muchas gracias por tus consejos prácticos para revisar las finanzas. Si tienen preguntas, pueden formularlas digitándolas en el chat o si quieren usar el micrófono, nos avisan. Tenemos unos minutos para preguntas y respuestas o alguna consulta. Sí. En el chat, en el desarrollo de tu charla, alguien hizo algunas, no sé si fueron Fíjate que preguntas. cabal, es que yo me desconecté y ya se me borró Perdiste lo el que estaba chat, en el sí. chat anteriormente. Ajá, Bueno, perdí el chat. No sé qué preguntas habían por ahí. voy a poner entonces el chat para que lo veamos.
Aquí va, veamos para atrás un poco. Aquí están saludos. Aquí hay algo de Manuel Garrido de España. No sé si las alcanzas a leer. No, se ve ahorita lo del YouTube Studio. ¿Perdón? Lo de YouTube Studio se ve ahorita en la pantalla compartida. Ok. O quizás, tal vez podría volverlas a preguntar. Bueno, te la No sé leo, qué. estimado Sí, sí, está bien. Jorge. Dice, en España se está aplicando el ERTE, Expediente de Regulación Temporal de Empleo. La Ah, ok. empresa puede El enviar al ERTE. paro cobrando del Estado la plantilla total o parcial mientras dure el COVID-19. Cuando finalice el estado de alarma, regresarán a las empresas, las que no hayan sucumbido. Bueno, es más una afirmación, no, no es pregunta. Sí, Luego, gracias, 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 gracias. ok. Ok, entonces no había preguntas, solo era una Ok. afirmación. De hecho, aquí en El Salvador están ahorita con las medidas económicas donde se espera que se cubra hasta 2 planillas, el 50% del valor, de acuerdo a las medidas económicas que se han planteado, pero hasta ahorita solo están en una ley, pero no se han echado a andar todavía esas medidas. Y de ahí está ahorita que muchas empresas lo que han hecho es suspender contratos de trabajo para poder paliar un poco esa situación. Pero sí, 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 la verdad que estamos en una situación que no se ha vivido todavía. Aquí, por ejemplo, no estamos, hay algunas medidas, por ejemplo, aquí pregunta Ana Cruz, en la Ibérico-América hay políticas públicas de ayuda a las empresas, pymes o grandes empresas. Bueno, de hecho sí, hay unas medidas económicas que se plantearon y hay una ley de apoyo financiero que son hasta $600,000, que es para ayudar a las pequeñas y microempresas. Pero todavía no se ha echado a andar el mecanismo ejecutor, o sea, el mecanismo operativo en el que permitan a las empresas empezar a solicitar dichos apoyos económicos. Se espera que se haga cuando se reaperture la economía a partir del martes 16, que va a ser en etapas, y me imagino que ahí van a empezar a definir los mecanismos para poder apoyar a las micro, sobre todo a las micros y pequeñas empresas. Ahora, con las grandes lo que les ofrecen son préstamos. Son préstamos con una tasa baja. Estábamos hablando que había una ley de apoyo financiero que está más o menos el 3%, entre el 3 al 6% dicho crédito para las grandes. O sea, es un crédito, o sea, es deuda, o sea, que tenemos que tratar de evitar. Lo más que se tiene que hacer es para evitar eso, es mejorar el flujo de efectivo, mejorar la operación, reducir costos, reducir gastos, antes de ir a un financiamiento o antes de ir al endeudamiento. ¿Ya? Tratar de reducir los gastos, la grasa que tenemos financiera, lo más que se pueda, y luego solicitar financiamiento cuando ya no se pueda, y solicitar apoyo financiero. Pero lo primero que tenemos que hacer es tratar de reducir el costo fijo o el costo que tenemos internamente por los gastos antes de ir a solicitar financiamiento. Ah, bueno, sí, comenta Gilbert que aquí en los Estados Unidos ya se recibieron los primeros aportes de fondos federales para coadyuvar con las nóminas de las pequeñas y medianas empresas. Ellos serán a fondos perdidos, sí, y a través del sistema financiero, utilizando bancas de segundo piso del Estado, préstamos blandos, y en una segunda etapa, estos sí serán remunerados. Nosotros ahorita hay mecanismos de apoyo, pero las personas que fue en el mes de marzo y abril, se le dieron un subsidio, un regalo completamente de $300, y hasta ahorita lo que se está dando a las personas son canastas alimenticias solidarias, se llama.
que son equivalentes a un costo de 35 a 45 dólares cada una, que son alimentos. De ahí apoyo financiero o apoyo que están recibiendo las empresas, actualmente no. Y eso quizás se va a ver hasta que pase esta etapa en el que unos van a recibir apoyo como tal y otros van a recibir préstamo. Fuera de eso no hay nada más. Aquí sí estamos en esa situación y esa es la, digamos, la premisa por el cual se está esperando que se abra la economía lo más pronto posible, porque no hay más flujo que el de las ventas de los clientes. No hay más flujo que el de los cobros a los clientes. Hasta después es que se va a establecer el mecanismo para que puedan recibir eso. Dice Ana Cruz que en Portugal fueron moratorias en los financiamientos bancarios, empresas y personas individuales y mecanismos de layoff de las empresas. Algunas exenciones fiscales ahora serán algunos fondos a fondo perdido los que sobreviven y retoman actividad. De hecho, para las personas naturales, aparte de lo que les comentaba, sí hay algunos beneficios. Por ejemplo, se les ha perdonado, no, mejor dicho, me quiero expresar mejor, se ha diferido el pago de los servicios básicos de 3 meses. En ese entonces fue de marzo, abril y mayo. Y después se movió de abril, mayo y junio para el pago de servicios básicos. Hay una ley que establece la suspensión de los plazos administrativos, judiciales, que venció el día de ayer 10 de junio. Y ahí van corriendo los plazos moratorios de los financiamientos. ¿Ya? Entonces, los créditos, por ejemplo, de que hemos estado en cuarentena, no se han calculado interés moratorio y nadie va a caer en mora previo inscripción con cada institución financiera, llenar formularios e indicar de que no tiene fuente de ingreso, no tiene trabajo. ¿Ya? Y esos 3 meses se van a repartir hasta 24 meses en los siguientes meses. No es que se perdonen, sino que se están difiriendo. ¿Ya? Entonces, sí, hay servicios básicos, tarjetas, préstamos, créditos de vivienda, créditos de tarjeta de crédito y créditos personales, entre otros. ¿Ya? Entonces, existe eso. Dice Gilmer que y a las familias que hayan declarado sus rentas correspondientes a 2018-2019 han recibido ayudas financieras de 1.200 por persona, matrimonios y 500 por hijo, hasta 3. Estos ya han sido transferidos. Sí, eso sí lo tienen en Estados Unidos. Lastimosamente nosotros acá en El Salvador, más que todo, no tenemos ese tipo de apoyo. Lo más que se recibe en efectivo fueron a casi 1.800.000 familias o personas de $300, un solo pago, y de ahí lo que han estado recibiendo son diferimientos del pago de los servicios básicos, sistema financiero y canastas solidarias alimenticias que están recibiendo por parte del gobierno. ¿Ya? Y de ahí se les pidió a las empresas, por ejemplo, que siguieran pagando los salarios como algo de solidaridad para los empleados. Muchas empresas no lo pudo hacer